Hermanos, dejamos el lugar al pastor Jaime García Merino con la primera conferencia de esta mañana. Adelante. Gracias, hermano Piña. Gracias, qué bendición. Es un privilegio y un gran honor participar en este congreso, porque ha sido, me imagino, la preocupación de la Alianza Ministerial de la Convención Nacional Bautista de México, saber cómo están los pastores en el país y nuestras iglesias. Pues no somos ajenos a todo lo que está sucediendo, sin embargo, sabemos que Dios tiene el control. Quiero rápidamente ir a la conferencia porque tenemos poco tiempo y espero que se esté escuchando. Sí se está escuchando, hermanos. ¿Sí se está escuchando? Sí. Ok, muy bien. Y la reflexión de esta mañana al aperturar este congreso maravilloso, este congreso pastoral, está basado en Génesis capítulo 8. Solo quiero leer los primeros versículos, los primeros 5 versículos del capítulo 8 de Génesis. Y dice así la palabra de Dios. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre... Se canceló mi corazón. Sí, estás bien, hermano Jaime, adelante. Ok. Hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, y a los 16 días del mes sobre el monte de Ararat. Dios se acordó entonces de Noé, dice la Escritura. Indudablemente que estamos frente a una realidad que jamás nos imaginamos de magnitud mundial. Indudablemente que este es un tiempo excepcional y determinante en nuestra era. Muchas cosas que considerábamos hasta hace algunos meses seguros se han ido. La economía, el control de las fronteras, los viajes y tantas cosas que se han cancelado. Independientemente de cuál sea nuestra manera de ver el mundo, de cuáles sean nuestras perspectivas. Yo creo que nunca antes como generación particularmente habíamos experimentado el confinamiento de ciudades, de regiones y de países completos, de cierres de las fronteras, la prohibición de viajes, la falta de servicio, la cancelación de todo tipo de reuniones, incluyendo, claro, las reuniones de nuestras iglesias en todo el mundo. ¿Qué sucede en tiempos de crisis? En tiempos de crisis, lo que buscamos es esperanza. En medio de tantas especulaciones del origen de la pandemia y aún de los errores de la Organización Mundial de la Salud o de los gobiernos de los distintos países para manejar la situación. Si es que de alguna manera se puede manejar una crisis de esta magnitud. En el artículo del New York Times del 10 de marzo del 2020, un periodista italiano llamado Mattia Ferrarazzi escribió lo siguiente. Y dice él, el agua bendita no es un gel antibacterial y la oración no es una vacuna. Pero para los creyentes, la religión es fuente esencial de sanidad espiritual y de esperanza. Es un remedio para la desesperación, pues provee, dice, una ayuda psicológica, emocional y espiritual
que es parte integral del bienestar del ser humano. También es un antídoto para la soledad, algo que varios expertos médicos señalan como uno de los problemas de salud pública más impresionantes que se ha desatado en estos meses. La realidad es que cuando la vida parece ser predecible o la presunción de que todo está bajo nuestro control, pues es fácil postergar las grandes preguntas y la reflexión acerca de Dios y su propósito para la humanidad. O a veces como personas, como seres humanos, estamos satisfechos con respuestas muy simplistas. Pero la vida no funciona de esta forma, especialmente en estos tiempos de crisis. Pero no para los cristianos. Para nosotros no funcionan las respuestas simplistas. Buscamos con sinceridad la reconciliación con Dios. Buscamos orientar nuestro corazón hacia Dios. Para los cristianos necesitamos nosotros urgentemente de una cosmovisión bíblica y particularmente como pastores. Sabemos que nada sucede en la historia de la humanidad fuera del contexto del reino de Dios. El contexto del reino de Dios, cuando nosotros lo vemos desde la palabra de Dios, que es nuestra fuente de fe, precisamente. La narrativa bíblica registra uno de los acontecimientos más extraordinarios de la humanidad en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 en el libro de Génesis. Un diluvio de dimensiones cataclísmicos. ¿Cuál es el contexto de estos capítulos, de los 3 primeros capítulos de Génesis? El contexto se encuentra en Génesis 6:5. Dice la palabra de Dios en la versión internacional. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, Dios decide enviar un diluvio sobre la tierra. La palabra de Dios nos dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre andaba fielmente ante Dios, dice Génesis 6:9. Dios dijo a Noé que vendría un gran diluvio sobre la tierra a causa de la maldad de los hombres y lo mandó a construir un arca de 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 metros de alto, donde se salvarían de ser ahogados juntamente con su familia y una pareja de cada animal doméstico y salvaje. Efectivamente, en Génesis 7:11, la palabra de Dios nos narra que Noé tenía 600 años cuando se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron, dice, las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Así que el asunto de la cuarentena no es un invento de las autoridades de salubridad, tampoco de los gobiernos. Este es un asunto de Dios. A lo largo y a lo ancho de la Escritura nos habla de los 40 días. 40 días cuando Jesús fue al desierto para orar, para tener comunión con el Padre y fue tentado. En realidad, Dios ha planeado de una manera impresionante la vida sobre la tierra. Pero cuando Dios envía el diluvio tan tremendo, hermanos y amigos, que vino sobre la tierra, toda la humanidad y todo lo que se llama vida terminó. Terminó bajo el agua. La palabra de Dios nos enseña que fue inundado completamente toda la tierra. El mundo conocido por Noé y su familia desaparecieron por completo.
hay preguntas que tenemos que hacernos. Por ejemplo, ¿cuántas personas entraron en el arca? Génesis 7:12 nos dice que entró Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet, y sus 3 nueras. En total, 8 personas. Y una pareja de animal salvaje y doméstico, una pareja de cada animal. ¿Cuántos días estuvieron dentro del arca? Génesis 8:3 nos dice que estuvieron 150 días de confinamiento en encierros aislados y guardados. Un día llegó la policía de Dios y les dijo, a ver, señores, métanse a sus casas. ¿Cuál casa? El arca. Así que Dios metió a Noé y a su familia en el arca porque iba a enviar precisamente un gran diluvio. Los confinó. ¿No les parece, estimados hermanos, pastores y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales, no les parece que hay un paralelismo impresionante con lo que estamos viviendo hoy en día? La pandemia inició en China en diciembre del año pasado, pero los habitantes de las ciudades de Wuhan fueron confinados durante 60 días. Los países de Europa estuvieron más de 65 días guardados en sus casas en medio de miles y miles de muertos. En México llevamos 63 días que fue declarado la emergencia sanitaria y 45 días aproximadamente de encierro obligatorio, y según nuestras autoridades sanitarias, aún nos faltan más de la mitad del ciclo epidémico. Frente a todo este contexto bíblico y el contexto en el que nosotros vivimos hoy en día, hay 2 preguntas importantes que tendríamos que hacernos en esta mañana. Primero, ¿qué aprendió Noé y su familia al estar en confinamiento en el arca durante 150 días? Y aquí es donde viene lo interesante. Noé aprendió que Dios no es ajeno a la maldad humana. Y en un mundo y en una sociedad que se declara autosuficiente, en una sociedad que afirma que Dios ha muerto y que se pretende destruir la fe en Dios como si fuera una idea supersticiosa que se ha anidado en las creencias del hombre a fuerza de una costumbre social, Noé aprendió que Dios sigue siendo Dios, que Él es Señor y dueño de su creación, y que Dios escucha y juzga las injusticias, la corrupción, el egoísmo del hombre. Dios hizo desaparecer una humanidad corrompida. A veces a nosotros los cristianos se nos tacha que somos intolerantes. A veces los cristianos y los pastores se nos acusa que hacemos nosotros que condenamos a la humanidad. Nosotros no condenamos a la humanidad. Dios sigue siendo Dios. Jamás Dios ha renunciado a su autoridad sobre la tierra, sobre el cosmos, sobre la humanidad. Noé también aprendió que Dios tiene cuidado y misericordia de quienes le temen y extiende su gracia hacia la familia. Todos los días, mientras Noé y su familia estaban confinados en el arca, se levantaban temprano y escuchaban el rugido de la lluvia y escuchaban el rugido de las aguas que estaban agitadas. Y le daban gracias a Dios porque estaban protegidos en el arca juntamente con su familia. Noé también aprendió que hay que depositar la fe y la confianza y la esperanza en el Dios de la creación y en el Dios de la historia. Porque no solo se trata de creer en Dios,
sino de creerle a Dios. Creerle a Dios, el Dios maravilloso que se manifiesta de una manera impresionante en la vida de quienes le temen, en una actitud de fidelidad y obediencia a su palabra. Noé depositó su confianza en el Señor. Se atrevió a creerle a Dios, a construir el arca, aun cuando todo el mundo lo tachaba de loco y lo descalificaba. Quizás muchas veces su propia familia se preguntó si quizás Noé no se había vuelto loco, jamás había llovido en su generación. Y Noé continuó construyendo el arca. No había mar cerca del lugar donde él estaba construyendo esta arca. Sin embargo, todos los días se levantaba para continuar la obra que Dios le había encomendado. Siguió las instrucciones de Dios paso a paso, aprendió que vale la pena arriesgarnos a depositar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, aun cuando todo está en contra de la lógica, aun cuando está todo en contra a veces del propio razonamiento humano. Pero Noé también aprendió a desarrollar carácter y paciencia hacia su familia dentro del arca, para con su esposa, con sus hijos, sus nueras. Posiblemente la cocina de la doña, de la esposa de Noé, estaba reducido. Y se rozaban ahí entre ellos, entre la esposa de Noé y las nueras. Quizás los hijos discutían, quizás los hijos entraron en un hastío entre ellos. Noé convocaba a su familia y se sentaban todas las noches a cenar y a arreglar las diferencias entre ellos. Esposo con la esposa, la suegra con las nueras, el padre con los hijos. Se requería de paz, conciencia. Y aunado a eso, el rugido, el ruido de los animales dentro del arca. Noé también aprendió a organizarse y adaptarse a una realidad completamente desconocido para ellos. Quizás puso horario de comida, horario para atender a los animales, horario para limpiar la suciedad de los mismos animales y organizarse dentro del arca juntamente con su familia. Noé aprendió que Dios estaba en control de las circunstancias. Ellos como humanos no sabían exactamente cuántos días estarían confinados y estarían guardados. Solo estaban esperando las indicaciones de Dios. El tiempo y los planes eran de Dios. El tiempo y los planes eran de Dios. La gran pregunta aquí es, ¿qué estamos aprendiendo nosotros? ¿Qué está usted aprendiendo? ¿Qué estamos aprendiendo? Es triste, pero las noticias nos dicen que en la ciudad de Londres hubo 4,000 arrestos por violencia doméstica en la semana antepasada. 4,000 arrestos de varones. La violencia contra las mujeres, los niños, las niñas, los adultos mayores y otras personas indefensas ha crecido en el primer trimestre en México en un 40%. El consumo de todo tipo de drogas, según las estadísticas y según el informe de nuestras autoridades, ha crecido en un 30%, sobre todo en estos últimos meses. La depresión, la ansiedad ha crecido en un 20%. Esto significa que usted y yo con urgencia requerimos reconocer que somos personas vulnerables, que no tenemos el control y que necesitamos ser acompañados en nuestro confinamiento. Pero también es importante saber que este confinamiento
es un tiempo de reflexión, es un tiempo de aprendizaje. Pareciera que Dios nos ha despojado de nuestro control. Pareciera que Dios nos ha despojado de nuestra propia seguridad que hemos venido construyendo a lo largo de los años. Y cuando nos encontramos en una situación tan vulnerable, necesariamente tenemos que buscar a Dios. Y tenemos que aprovechar este tiempo para reconciliarnos con Dios, para reconciliarnos entre nosotros como familias, para reconciliarnos como sociedad, para reconciliarnos como país. La semana pasada, en una conferencia con la Dirección de Asuntos Religiosos del Gobierno Federal, durante más de 1 hora y media, 90 pastores estuvimos conectados a través precisamente de este medio en el que estamos hoy. Y ellos nos decían que al país le urge hoy en día una reconciliación, le urge que las iglesias, que los cristianos, que quienes tengan los recursos, podamos participar en ayudar en la sanidad de nuestro país. Jesús, en el Evangelio de Mateo 11, 28 y 29 nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Es realmente impresionante la manera como Dios nos está invitando a venir ante Él. El testimonio, por ejemplo, de los cristianos en Italia nos dice: la pandemia de COVID-19 ha cambiado la forma que los cristianos italianos oramos y vivimos nuestra fe. En medio de una nación que bajo sus pies hay más de 13,000 muertos, las cifras más altas del mundo, entre 110,500 casos confinados, solo superados por los Estados Unidos. Es una estadística del 2 de abril. Durante este periodo de aislamiento, ya no podemos reunirnos los domingos o en grupos semanales. Las reuniones sociales y los viajes y las bodas han sido suspendidas, así como la mayoría de las actividades. Si alguien es descubierto fuera de su casa sin una razón válida, puede haber una multa muy alta. Por esta temporada de auxilio nos ha ayudado a descubrir facetas de la oración que a menudo habíamos descuidado en tiempos de abundancia. Los salmos de lamento a menudo se sentían como una exageración hace apenas un mes. Por ejemplo, la queja de Asaf de que Dios ha hecho que su pueblo beba lágrimas en abundancia. Podría haber parecido excesivamente dramático para nosotros hace algunas semanas, pero ahora el grito de David a Dios de ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Era un sentimiento en lo más profundo de nuestro corazón. Y a medida que la humanidad lucha por contener una pandemia que provoca miedo y ansiedad, el lamento parece tener una nueva relevancia para nosotros, dicen los cristianos en Italia. Despierta, Señor, despierta. ¿Por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión? Estamos abatidos hasta el polvo y nuestros cuerpos se arrastran por el suelo, dice el Salmo 44. ¿Cuándo nos damos cuenta que somos vulnerables? Cuando vivimos, cuando sufrimos, cuando no tenemos el control, cuando vemos que a nuestra derecha, que a nuestra izquierda caen no solamente cientos, sino miles. Y entonces la palabra de Dios se hace
una tremenda realidad. Este tiempo de confinamiento es un tiempo de reflexión para mirar nuestra vulnerabilidad, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados, nuestra insensibilidad. ¿Cuántas cosas tuvo que aprender Noé mientras estaba confinado en el arca juntamente con su familia? Tuvo 150 días para reflexionar y recordar la maldad de esta humanidad que había desaparecido y que Dios ahora le estaba dando una nueva oportunidad a él y a su familia. En segundo lugar, quiero que reflexionemos cuando Noé salió del arca. ¿Qué encontró Noé al salir del arca? La palabra de Dios nos dice precisamente en este capítulo 8 del libro de Génesis, en el versículo 14, donde estamos reflexionando de una manera impresionante. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, y tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y la mujer de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca, dice la palabra. Y en el versículo 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, dice la palabra de Dios. ¿Qué encontró Noé cuando salió del arca después de 150 días de confinamiento? Todo el mundo que él había conocido había desaparecido. Cuando saltó de nuevo a tierra y enfrentó un mundo completamente diferente. ¿Qué encontró Noé? Que el mundo que había conocido ya no existía. Había sido devastado. El clima había cambiado, según el versículo 17. Dios había renovado la tierra. Ahora llovía. La vegetación era completamente nueva. ¿Qué vamos a encontrar nosotros al salir del confinamiento? ¿Qué nuevas realidades? La capa de ozono se ha cerrado. Los mares se limpiaron. Los animales recuperaron su espacio. La contaminación disminuyó. No todos son malas noticias. Dios aún sigue en control de la situación. Dios sigue siendo Dios y Señor de la historia y de la creación. Dios nos está dando una nueva oportunidad. Dios le dio una nueva oportunidad a Noé y a su generación. Pero las preguntas continúan. ¿Seremos capaces de ser más humanitarios? ¿Seremos capaces de valorar la creación y los ecosistemas de la tierra? ¿Seremos capaces de valorar más las relaciones que el trabajo y las cosas materiales? ¿Seremos capaces de aprender a valorar a la familia, a los amigos y al prójimo? Porque después de todo, cuando salgamos de nuestro confinamiento, el petróleo no valdrá más. La bolsa de valores se habrá hundido
Las economías del mundo se habrán derrumbado. Enfrentaremos una nueva realidad. Enfrentaremos un mundo totalmente distinto al que existía cuando la última vez nosotros estuvimos parados en la calle. Noé, al bajar del arca y poner sus pies en tierra firme, y sintió en su rostro el viento fresco, y se dio cuenta, Noé, que estaba vivo, que Dios le había dado una nueva oportunidad, que había una nueva creación, que había iniciado una nueva etapa en la tierra. Dios es experto en iniciar una nueva historia. Dios es experto en renovar, porque Dios siempre está creando, porque Dios siempre está renovando, porque Dios siempre está en control de la humanidad y en control de su creación. La palabra de Dios nos dice, mía es la tierra, dice el Señor. La tierra no se venderá a perpetuidad, le advirtió al pueblo de Israel. Mía es la tierra. Ustedes son forasteros para conmigo, dice el Señor. ¿Aprenderemos estas lecciones? ¿Qué más encontró Noé? Cuando nosotros regresemos a esta realidad, nos daremos cuenta que Dios ha obrado de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque Dios no está en confinamiento. El Evangelio ha avanzado más de lo que nosotros nos hubiéramos imaginado. Pues mientras nosotros estamos recluidos, el omnipotente Dios continúa su plan redentor, ahora mediante las plataformas virtuales, para llevar la palabra a los últimos rincones, a los lugares más inaccesibles y menos imaginados para nosotros. La palabra no estuvo preso. Nos vamos a sorprender que cuando salgamos de nuestro confinamiento, la palabra corrió y siguió Dios siendo glorificado. David del Lago, coordinador nacional de Jesús.net, en el artículo, se multiplican en internet las personas que buscan a Dios durante el confinamiento, publicado el 13 de abril del 2020 en Protestante Digital, dice, Internet seguirá siendo el lugar donde millones de personas vayan a buscar respuestas sobre sus dudas y necesidades espirituales durante los próximos meses. Confiemos que la Iglesia esté a la altura de esta demanda y sea capaz de ofrecer a todos las respuestas que los hombres y que las mujeres y que esta humanidad necesitan. Y volviendo a nuestro querido Noé, también me imagino que él, después de que salió del arca, había sido quebrantado. Y viene un tiempo de un hambre profundo, de una búsqueda de Dios. Indudablemente que nosotros estamos parados en el despertar de un gran avivamiento espiritual. En México, en América Latina, una frescura espiritual para Europa, la continuidad de un movimiento sin precedentes del cristianismo en China en medio de una brutal persecución. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice en Hechos 13:48, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esta verdad actual arroja muchas interrogantes para nosotros como líderes, como pastores y como cristianos. ¿Cómo se hará el discipulado en esta era de la pospandemia?
¿Quién lo hará? ¿Cuál será el rol de la nueva generación de cristianos digitales? ¿Cómo será la iglesia del futuro? ¿Cómo haremos la capacitación y el entrenamiento? Jonathan Lewis, autor de Misión Mundial, expuso recientemente en el Congreso de Comiván Internacional en Colombia. Y resumiendo sus ideas, él comentaba que aproximadamente un 70% de la capacitación misionera sería en línea en el futuro. Pero ahora esto nos ha rebasado. Pero la pregunta que Lewis hacía es, ¿qué ventajas hay? La ventaja es que posiblemente ganaremos el acceso a un cúmulo ilimitado de material misionero de discipulado. El conocimiento estará a un clic. Todo el mundo lo podrá leer, imprimir. Por otro lado, ¿cuáles serán las desventajas de que la capacitación sea digital? ¿Qué perderemos? Dice Jonathan Lewis. Perderemos la frescura del contacto personal, perderemos la frescura de la mentoría, el acompañamiento, el pastoreo y el entrenamiento práctico. ¿Será por eso que Dios nos tiene confinados para que revaloremos las relaciones? Vienen muchos desafíos por delante, queridos hermanos y queridos pastores. Pero Dios sigue teniendo control de cualquier situación que estemos viviendo porque Él es Dios. Dios está en control absoluto. Cuando Noé bajó del arca, hizo algo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. ¿Qué es lo que hizo? Noé levantó, dice el versículo 20 y el versículo 21, levantó un altar y adoró a Dios a través del sacrificio de animales. Y adoró a Dios porque reconoció que Dios es Dios, que Él sigue siendo el Señor de la gloria, que Dios continúa sentado precisamente en su trono de gloria. Y quiero terminar esta reflexión leyendo uno de los salmos más impresionantes que en estos días estuvimos precisamente reflexionando desde nuestra propia experiencia. Y me refiero precisamente al Salmo 46. Dice la palabra del Señor de esta manera: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen sus montes a causa de su bravura. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayuda al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios, Él en su voz se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amados hermanos, estimados amigos, Dios está en control de la situación, de estas nuevas realidades que estamos viviendo. Muchas veces lo único que tenemos que hacer
solamente es quedarnos en silencio y adorar a Dios. Los invito a que oremos. Soberano Señor, te damos gracias en esta mañana, porque nos permites reflexionar. Y nos vemos a nosotros mismos tan vulnerables y tan insignificantes ante tu grandeza y ante tu majestad. Porque tú, siendo el creador del cielo, de la tierra y del universo, ante tu presencia, Señor, somos una pequeñez. Con justa razón el salmista dijo, cuando veo los cielos, obra de tus manos, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos, y gracias, muchas gracias por su paciencia y por esta oportunidad tan hermosa.